Listo. Ya, buenas tardes, profesor. Buenas tardes. Buenas tardes, profesor. Esta semana nos corresponde realizar la presentación de la semana número 11 en este grupo que está compuesto por Pedro Alvear, Jorge Rojas y Cristian Vergara. Vamos a hacer la presentación en este momento. Respecto a los principios de la responsabilidad social coherentes con el ejercicio de derechos, nosotros queremos comenzar con una introducción que dice relación con que todas las empresas, indistintamente el rol social que cumplan, ya sea industrial, productivo, educacional, tienen evidentemente acciones en esta sociedad y que deben ser realizadas, desenvueltas a partir de ciertos principios que son principios rectores para poder ejecutar esta responsabilidad social. Estos principios evidentemente son transversales a cualquier tipo de empresa, pero en esta ejecución de principios nosotros creemos que estos vendrían siendo los más relevantes. Puntualmente desde el punto de vista de lo que es nuestra especialidad, nuestra carrera de Derecho, creemos que los que aquí se señalan de alguna manera dan fe o dan cuenta de lo que realmente debería uno tener en la ejecución de su desempeño profesional. Comenzando con la transparencia. La transparencia, indistintamente, como ya señalaba, al tipo de empresa o rubro en la cual esté presente, necesariamente debe dar cuenta del trabajo y de todo el acontecer que tiene la empresa, en este caso, o la organización, y que sea de manera activa o pasiva. De alguna manera, hoy en día las empresas así lo hacen, las empresas públicas, y la transparencia puntualmente en este caso activa es aquella que es la misma empresa o la misma organización la que expone o da a conocer lo que ocurre dentro de ella, y la pasiva es aquella que es solicitada por agentes externos, pero que tiene la particularidad de que la empresa en sí está dispuesta a entregar justamente esta información porque cree que es relevante para poder tener un contacto directo con la sociedad a través de la responsabilidad social. Con respecto a lo que son las normas, es que obviamente tiene que estar todo identificado y todo para hacer todos los procesos adecuadamente en el marco de la responsabilidad social, y también el concepto de autoevaluación, que es una herramienta con que puede contar la empresa. Esta herramienta nos permite identificar los requisitos de carácter técnico para ser calificada como socialmente responsable por agentes externos. La empresa debe evaluar todo su desempeño en materia de responsabilidad social. Esto se logra a través de ciertas herramientas, como pueden ser las encuestas o las revistas cruzadas, que sería, por ejemplo, una revista que pase un departamento de educación, por ejemplo, al departamento administrativo o al departamento logístico en estas materias, para poder la empresa hacerse una autorradiografía, una autoevaluación de cómo están en materias de responsabilidad social. Lo anterior permite una mejora continua de los procesos, y al tener una revista, una calificación de cómo están por departamentos, se pueden crear los efectos para poder solucionar y realizar los cambios en los sistemas de gestión y en los sistemas de organización, en un concepto de mejora continua, tanto interna como externa. Luego está el principio de la autoevaluación. Según el principio de la autoevaluación, vamos a arreglar un poco la pantalla aquí. Según el principio de la autoevaluación, la organización socialmente responsable debe ser capaz de permitirse en su interior evaluar la gestión que ha realizado respecto de la responsabilidad social. Entonces, ¿esto cómo se logra? A través de encuestas, por ejemplo, se logra a través de evaluaciones de desempeño, tanto respecto de la organización interna como de los stakeholders respecto de la organización externa. Así, por ejemplo, clientes, proveedores también podrían evaluar a una organización. En el caso de la universidad, los alumnos, los profesores evaluar a la universidad y la universidad evaluarlos a ellos, a su vez entre ellos también evaluarse. O sea, sería una cadena continua de evaluación. En cuanto a la gestión socialmente responsable, y muy vinculado con las normas y con la autoevaluación, la gestión socialmente responsable también debe ser posible de ser medida. Una de las formas de ser medida es precisamente a través del principio de la autoevaluación. Marco y estructura. En cuanto al marco y estructura de formación, la empresa o la organización socialmente responsable debe ser capaz de otorgarse a sí misma
reglamentos y principios de conducta que rijan su accionar, tanto al interior como hacia hacia la sociedad en la que se ubica. Como por ejemplo, como vimos ahora con el tema de la toma. La toma surgió precisamente porque nuestra organización no fue socialmente responsable con tratar el tema de las demandas feministas y dejar casos de acoso sexual sin una adecuada solución. Y todo eso porque sus normas de conducta y su autoevaluación no había sido la correcta respecto de la gestión socialmente responsable de procurar que las alumnas principalmente no sufrieran abuso de poder y acoso sexual, y si lo sufrían, no quedara sin sanción. Entonces ahí fue una situación que se nos enfrentó. Cambiemos de... Bien. ¿La importancia de estos principios? La importancia de estos principios básicamente tienen que ver con que en la medida que las empresas o organizaciones la pongan en ejecución, estén permanentemente dentro del funcionamiento de la empresa, va a ser bien valorada por la sociedad, por su entorno, y esa valorización indudablemente va a significar un beneficio para la organización, desde el punto de vista de la producción, si es una empresa productiva, desde el punto de vista de la imagen corporativa, desde el punto de vista del prestigio institucional. Por lo tanto, es importante que estos principios, en estricto rigor, estén permanentemente presentes en el funcionamiento de esta. En el trabajo de la semana 7, que era el que nos pedían en esta exposición considerar, nos dijeron que escogiéramos uno de las problemáticas que nosotros habíamos planteado para poder desarrollarlo someramente. Y el caso que escogimos nosotros fue precisamente el caso de las reiteradas y graves faltas a la ética en la vida profesional de los abogados y practicantes. Y ahí, entonces, Jorge va a explicar un poco del tema, introducir el asunto. El tema de la ética básicamente pasa en un tema de cómo se conduce el profesional. Es decir, tiene que crear el ambiente de seguridad de que el marco jurídico se va a respetar. Si un profesional no genera esa confianza entre profesional y cliente, porque por reiteradas faltas graves a la ética no va a sentir esa seguridad jurídica que se busca en esa materia que busca en este efecto el cliente, de que no se le vulneren sus derechos. Entonces, si la persona la que tiene que defender estos principios no se conduce bien en su vida, tanto pública como privada, no se crea este ambiente de seguridad al derecho, y eso causa una causa de inseguridad, pero bastante fuerte, y produce un efecto absolutamente negativo. Y la solución es, obviamente, que es mejorar los principios desde la universidad, crear las herramientas necesarias para que los profesionales que egresan de esta universidad salgan en forma íntegra, con una ética intachable, con una conducta moral que les permita desempeñarse y aplicar la justicia como se debe. Y el análisis del principio de la transparencia radica precisamente en lo que decía Jorge. La transparencia precisamente implica que el abogado debe mantener en contacto, en constante retroalimentación a su cliente. Y eso no solamente respecto del abogado, sino que también del practicante, porque el practicante también va a tener en sus manos la responsabilidad de resolver intereses de otras personas, que son mucho más importantes que los propios. Entonces, y no tiene que ver con la cuantía, sino que tiene que ver con un asunto simplemente de calidad y de cantidad de derechos. Pero en fin. Ahora, con respecto a la solución al problema de la falta de ética de los abogados, hemos generado una suerte de mapa conceptual en que la UNAP genera ciertas políticas junto con los alumnos y las autoridades, políticas ya tanto normativas como de principios como organizacionales, para elaborar un reglamento de conducta, en este caso del abogado y practicante de la universidad. Este reglamento tiene que considerar muchos tópicos, muchos conceptos, y entre ellos son los principios y valores que deben guiar el accionar del estudiante, del practicante y del abogado desde su inicio en la carrera de primer año, y obviamente cultivándolo a lo largo de la carrera hasta su momento de egreso, y esto que determine los procedimientos, plazos de todos los organismos que están involucrados, que conozcan y resuelvan y establezcan
también, una vez producido todo este proceso, las sanciones también y las faltas a la ética que se puedan producir. Es decir, que la persona que cometa faltas sean sancionados, porque si no, se elabora un círculo vicioso que no va a llegar a ninguna solución. Y como conclusión, precisamente la situación que nos tocó vivir durante este mes de mayo, que fueron las dos tomas que sufrimos tanto a nivel de la Escuela de Derecho como a nivel de la universidad, precisamente porque todas estas sanciones y graves faltas a la ética no fueron debidamente castigadas. Y como no fueron debidamente castigadas ni fueron oportunamente castigadas, se generó este conflicto. Por lo tanto, ese es el impacto que nosotros tuvimos. Durante un mes estuvimos sin poder recibir clases porque las faltas de la ética que no fueron sancionadas quedaron impunes. Y la normativa que había supuestamente no fue eficaz. Eficaz. No se logró el efecto Claro. deseado. Y eso se tradujo en la toma. ¿Y todo por qué? Seguramente no hubo una autoevaluación correcta de la situación. Así es. Entonces, esa es la presentación, profesor. Nos despedimos. Nos despedimos, que tengan buen fin de semana y nos vemos próximamente. Sí, hasta luego. Hasta luego, profesor.